Bueno, el encéfalo lo vamos a hacer hoy día, ¿no? Ya para hacer todas las... Ya. Se supone que aquí debemos presentar las arterias, ¿no? Tal como está ahí en la figura, por supuesto la figura ahí. Pero en algunos casos, como la cerebral posterior, por ejemplo, no existe. No tenemos muestra cerebral posterior. Aquí hay cerebral media y en otra muestra que no me han traído, otra voy a buscar, está la cerebral anterior. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la cerebral posterior, ¿no? Que es la más damnificada, digamos así. La cerebral posterior es la rama del tronco basilar. ¿Ok? El tronco basilar termina dando dos arterias que siguen caminos opuestos, que son las cerebrales posteriores, ¿no? Esta cerebral posterior, ¿no? Comienza su camino ahí, mírenme, en el paralelo al parahipocampo, es decir, viaja por acá, ¿no? Y en su camino va dejando ramas. La primera que deja es la temporal anterior. La segunda que deja es la temporal posterior. Son dos temporales que da. Esta es la más fácil de recordar porque prácticamente acá estas se llaman temporales porque están irrigando el óvulo temporal. Bien, todo esto es el óvulo temporo-occipital. Si irrigan el óvulo temporal más no el occipital. Por eso se llama temporal anterior y posterior. Esta de acá, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? La arteria del esplenio del cuerpo calloso, el rodete, o arteria del rodete del cuerpo calloso. ¿Cómo se llamarán estas dos arterias? A ver, así sin mirar la banda. ¿Cómo creen que se llaman? La arteria occipital y la arteria calcárea. Y la arteria calcárea, ¿no? Entonces, el truco está acá, ¿no? Por ejemplo, en el examen, ustedes van a encontrar la arteria acá en esta parte. Si el papel no dice nada, ¿qué cosa van a poner acá? No, porque acuérdense que los surcos son dos alfileres. ¿Entienden? Ya. Entonces, para que no haya confusión, no, pero yo no sabía, no. Acuérdense que dos surcos o dos alfileres, claro. Pero si el papel no dice nada, entonces se pone el lóbulo occipital, porque no hay ninguna información. O sea, ustedes ven aquí la arteria, a menos que la arteria esté al aire, pues ahí sí, como la arteria espinal anterior, por ejemplo, ¿no? Pero si no hay arteria, por ejemplo, yo pongo el surco medio anterior, ustedes ponen surco medio anterior, porque hay dos alfileres o más. ¿Okay? Y en este caso ustedes pondrían solamente. Cuando les pregunto por arteria, les puedo preguntar, ¿no? ¿Qué arteria pasa por ahí? La arteria calcárea, ¿no? O preguntar, ¿no? ¿Qué irriga la arteria que pasa por ahí? ¿Qué cosa irriga? El lóbulo occipital. La calcárea no va para afuera. Lígula. El lóbulo. Cuña. La cuña y la lígula. El lóbulo de huevo. Exactamente. Si pasa por un surco es que va, ¿no?, a irrigar dos lobulillos, ¿no?, o giros. ¿Qué cosa irriga esta arteria? Esta ya es para más avesados. A ver, ¿qué irriga la parieta occipital? La precuña. Uno, la cuña y el lóbulo lingual, porque también está pasando por acá. Entonces, de paso, irriga una parte del lóbulo lingual, irriga la cuña, irriga la precuña. ¿Qué cosa irrigará esto? A ver. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Todo el cuerpo calloso está irrigado por la cerebral anterior, menos el rodete o esplenio, que está irrigado por la arteria del esplenio. Por eso a veces en el examen se les pregunta, ¿no?, ¿qué arterias irrigan el cuerpo calloso? Entonces, la cerebral anterior en su mayor parte y la cerebral posterior por intermedio de esta rama. ¿Ven? Y acá también, ¿no?, la parte anterior del lóbulo occipito, ¿no?, temporal está irrigada por la arteria temporal anterior y la parte media por la arteria temporal posterior. ¿No? Si lo dividimos en tres partes, la parte anterior corresponde al lóbulo temporal, la parte media también, pero la parte posterior corresponde a quién? Y al lóbulo occipital. Por eso se llama temporal anterior y temporal posterior. ¿Bien? Entonces, pueden tomar, yo les aconsejo, tomen una foto acá y tomen una foto ahí. ¿No hay muestra de arterias, doctor? ¿Mm? ¿No hay muestra de arterias? Ahorita vamos a ver algo.
¿Ok? Y así, yo creo que responda a ustedes, tengo que preguntar qué arteria es. ¿Qué arteria pasa por acá? ¿Qué arteria irriga esta zona? ¿Qué arteria irriga acá? ¿O qué arteria irriga donde señala la arteria? Pero responde usted. ¿O qué arteria pasa por ese sur? Ahora vamos a ver la cerebral media. Miren, la cerebral media. Esta sí se ve. Pásame la pinza, hay una pinza grandota. Esta es tan grande. Tremendos animalazos, ¿verdad? A diferencia de la cerebral posterior, que es rama de la arteria basilar, tanto la cerebral media como la cerebral anterior son ramas de ¿quién? Fuerte, fuerte, grita. Te equivocas. ¿De la? Lo dijiste, pero ahorita. Interna, la carótida. Interna, ¿ok? Son dos de las 4 ramas terminales de la carótida interna. ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida interna? Son la cerebral media, la cerebral anterior, ¿no? La comunicante posterior y la coroidea anterior. Esas son las 4 ramas terminales. Entonces tenemos acá que de la arteria, miren, que de la arteria carótida interna está saliendo una rama, miren, que es la cerebral media. ¿Cuál es la cerebral? Si nosotros examinamos esta cerebral media, vamos a ver que esta arteria está dando varias ramas. ¿Bien? Una rama de esa, miren, la cerebral media, una vez que nace, se mete de frente dentro de la fisura lateral. Antes de la fisura lateral, ¿cómo se conocía la fisura de quién? No, esta era la central, el surco central. La fisura de Silvio, ¿te acuerdas? Ya. Por eso en varios libros van a encontrar que es la arteria silviana, así se llama arteria silviana, ¿no? Porque se metía dentro de la fisura Silvio, hoy no, la fisura lateral. Dentro de la fisura lateral va a comenzar a dar ramas. Algunas son ascendentes, ¿no? De las colaterales quedas, algunas son ascendentes, otras son descendentes, ¿no? Y finalmente hacia atrás da 2 ramas terminales que son las parietales. Esto es también fácil de recordar. La primera rama que vamos a ver es esta de acá, mírenme. Mírenme. Esta rama de acá. Fácil, miren. ¿Hacia dónde va? Miren, esta de acá está yendo hacia la cara orbitaria del frontal, ¿no? Y esta de acá está yendo, ¿no? Está yendo hacia lo que es el, ¿no? Lóbulo frontal. Entonces, ¿cómo llamarían esta arteria ustedes? Si va al lóbulo frontal y a la cara orbitaria del frontal, ¿cómo la llamarían? Órbita frontal. Miren ahí, miren. ¿Cómo? Órbito frontal o fronto orbital, ¿ok? Porque está dando 2 ramas, miren, me está dando 2 ramas. Una que va a la cara orbitaria y otra que va a la cara externa del frontal. Por eso se llama fronto orbitaria u órbito frontal, ¿ok? Entonces tenemos ahí la primera. Aquí sí se pueden ver algunas arterias, no todas, pero sí algunas arterias. Entonces aquí tenemos la órbita frontal. Ahora uno dice, ¿y cómo saben que es esa? Por la dirección que toman. No hay otra arteria que vaya a esas 2 zonas. Luego, más hacia atrás, como ustedes pueden ver, van a nacer 3 ramas que prácticamente se encuentran paralelas, miren, las 3 ramitas. Porque se encuentran en 3 surcos que ustedes ya conocen. El surco precentral, el surco central y el surco postcentral. Y tienen el mismo nombre que los surcos. Arteria precentral, arteria central y arteria postcentral. Bien, más fácil ni en la UPC, ¿ves? Facilito, es fácil de recordar, ¿no? Esta va a la órbita, a la cara orbital y a la cara externa del frontal, órbito frontal. Esta pasa por el surco precentral. Arteria precentral. Esta pasa por el surco Central. arteria central. Esta pasa por el surco Postcentral. arteria Postcentral. postcentral. Correcto. Luego que ha dado esas ramas,
que son ascendentes, miren, porque están yendo hacia arriba, junto con la órbita frontal. Si ustedes ven ahí, la órbita frontal con las tres centrales, ¿no? Pre, pos y central, están yendo hacia arriba. Esas son sus ramas ascendentes. Luego da tres ramas descendentes que están dedicadas exclusivamente para el lóbulo temporal, que aquí ya prácticamente ya no existe. Estas ramas, como esta por ejemplo, ¿no? Esta por ejemplo, que estaba dentro, esto por si acaso está dentro todavía de la fisura lateral, lo que no parece así porque le han sacado un pedazo de esta que se dobla para acá y viene así, porque así está, es la temporal anterior. Irriga la parte anterior del lóbulo temporal. La parte media estará irrigada ¿por quién? A ver, ¿quién irrigará la parte media del temporal? Si la anterior está irrigada por la arteria temporal anterior, la parte media por la arteria temporal media. ¿Y la parte posterior? Temporal posterior. ¿Ves? Como le digo, es más sencillo que quitarle un dulce a los niños, ¿no? Entonces, esta es la temporal anterior. Esta será la temporal. Esta será la temporal media. ¿Ok? Y esta será la temporal, ¿no? La temporal posterior. Y hasta ahí ya sabes que el lóbulo frontal. Temporal anterior, que sí la vemos, temporal media y temporal posterior. ¿Ok? Estas arterias irrigan todo el lóbulo temporal, menos quién. A ver, miren la figura. ¿A quién no está irrigando esas arterias? No, los epitales obviamente no, se llaman temporales porque están en el lóbulo temporal. Miren en la figura. A ver, ¿a quién lo están irrigando las arterias temporales? Anterior, media y posterior. ¿Cuántos giros tiene el temporal? Al giro temporal inferior. No está irrigando. ¿Por qué? Porque eso se dedica, las arterias temporales de la parietal, de la cerebral posterior. Perdón, miren, muchas de estas arterias que estamos viendo se doblan, miren, ¿ven? Se doblan hacia afuera acá, se doblan hacia afuera y van a irrigar hacia afuera el giro temporal. Entonces, ¿qué arterias se deben por el giro temporal? ¿Pero de dónde? De la cerebral posterior y la otra y de la cerebral media. La anterior no la hemos visto, no habría a través de la media. Entonces el temporal, según temporal también lo conocemos, está irrigado por la arteria, ¿no? Cerebral posterior y cerebral media. Y eso tiene importancia porque cuando la posterior se cierra, ¿qué cosa va a pasar? Va a irrigar. No va a irrigar, no, le va a faltar la irrigación. ¿Cómo funciona? Miren, esta calcaína, ¿qué cosa hay en la fisura calcaína? ¿Qué área está acá? El área 17 de Bronman, pero no solamente irriga el área 17 de Bronman, sino que también irriga la 18 y la 19, que son áreas de asociación visual. Entonces eso va a producir una agnosia, aparte que también va a poder producir ceguera por el área 17. Si es que es leve y no produce ceguera, va a producir agnosia visual. Es decir, tú vas a ver un objeto y no vas a saber qué cosa estás viendo. No lo puedes describir. Por ejemplo, si yo te digo qué cosa es esto, tú dices es un alfiler, ¿no? Y si yo te señalo a una persona con agnosia, ¿qué cosa es? ¿No? A pesar que haya trabajado, que haya visto, no lo puede reconocer. Y miren cómo va esto. Esta ramita de las temporales están metiendo hacia afuera. Al giro temporal, y justamente ahí están las áreas de reconocimiento facial y reconocimiento de formas y colores. Pero la persona no va a reconocer los colores y tampoco las caras de la persona que lo rodea, porque falta irrigación en esa zona. Por eso es importante saber hacia dónde están yendo estas arterias. Bien. Les va a llegar pacientes así, pasan con accidentes cerebrovasculares y ahí tienen ustedes mismos son.
Luego, miren, ya desde adentro va a dar dos ramas, ¿no? Una que se va aquí arriba, miren, ¿ven? Que es la parietal superior, que es esta de acá. Viene así, parietal superior. Y otra que viene aquí hacia abajo, que es la parietal inferior, que es esta que ahí se ve bonita, es la parietal inferior. ¿Por qué se llama parietal superior? A ver. ¿A dónde irá la parietal superior? Al giro parietal superior. ¿Y la parietal inferior por qué se llama así? ¿A dónde va? Al giro parietal superior, correcto. O inferior, para estar atentos. ¿Ok? El giro parietal inferior. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en el giro parietal superior están las áreas 5 y 7 de Brodmann. ¿Y qué son esas áreas? Áreas de asociación sensitiva. Significa que ahí en esa área, en esa pequeña porción del cerebro, tienen ustedes toda la información de los objetos que han tocado. Y que les hace y que les permite a ustedes reconocer con los ojos cerrados un objeto. Pero si se cierra la arteria temporal media, ya no van a tener esa posibilidad, ¿no? Porque esos recuerdos, digamos, al no estar, esa corteza al no estar bien irrigada, no van a poder ser evocados los recuerdos. Ustedes tocan el objeto, pero no saben qué cosa es, con los ojos cerrados. La propiedad de tocar un objeto con los ojos cerrados se llama estereognosia. Entonces van a tener pérdida de la estereognosia. Y lo más triste, la parietal inferior, ¿a dónde va? ¿Qué irriga la parietal inferior? El giro parietal inferior. ¿Y qué cosa es el giro parietal inferior? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acá 40, sí, 43 y 44. No, 43. eso está adelante. 39 y 40. ¿Y dónde están esas áreas 39 y 40? En los giros supra, margi y en el giro angular. Y eso se encuentra en el giro temporal. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces si se cierra la arteria cerebral media? Que van a tener una afasia de Wernicke. ¿Qué función tiene el área de Wernicke? Entendimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Te van a hablar, pero no vas a entender lo que te hablan. Si te hablan en castellano y te hablan despacito, no vas a entender, ¿no? Y cuando agarras un libro y leas, un libro que está en castellano, no lo vas a entender tan bien. Si se cierra también la cerebral anterior, o la cerebral media, miren lo que va a pasar también. El área Miren. del cable, de broca. ¿Cómo se ve esta arteria? Frontal, Va para abajo. parietal. Y va No, para frontal. abajo. ¿Cómo se ve este giro? Frontal interna. ¿Cómo se ve este giro? Ah, no, es ¿Y cómo se llama este giro? Inferior. Es medio. ¿Y este? ¿Y qué cosa es el giro frontal inferior? Los paras. Paras orbitario, paras triangular y paras perpendicular. Son áreas 39 y 40. Entonces, aparte de tener una fascia de Wernicke, van a tener una fascia de Broca. No van a poder hablar bien correctamente, no se va a entender qué es lo que hacen. ¿Okay? Entonces, si se cierra la arteria, van a tener ustedes, número 1, afasia de Broca. Número 2, afasia de Wernicke. Van a tener ustedes parálisis, ¿no? Parálisis. Eso es lo que Y está ahí. pérdida de sensibilidad del Eso es lo lado que te digo. contrario del cuerpo. Miren todo lo que se va a producir por eso. Van a tener cambios profundos de personalidad, porque área prefrontal, ¿no? Ahí está la personalidad irrigada, habrá cambios bruscos de personalidad. Y van a tener también problemas auditivos, porque acuérdense que en este giro se encuentran los giros transversos de fijación. Se van a quedar nerviosos, ¿no? Una pena. Pero la temporal cierra de la arteria temporal. Bien, esta es entonces la arteria. Vamos a repasarla nuevamente para que quede claro. A ver, entonces, rama de King, la temporal media. Me lo dijiste antes. De la carótida interna. ¿Cuál es de la carótida interna? ¿Qué tipo de rama da durante su recorrido? Como cualquier arteria, da ramas cola y ramas terminales.
Las colaterales, ¿cuántas son? Son 7 colaterales, de las cuales 4 van hacia arriba, o sea que son ascendentes, y 3 van hacia abajo, lo que son descendentes. Las descendentes van al lóbulo temporal y se van a llamar así: temporal anterior, temporal media y temporal posterior. Y las ascendentes son la que está adelante, va a la cara externa del frontal y a su base fronto-orbitaria. Y las otras se recorren los 3 surcos: precentral, arteria precentral, central, arteria central, y surco poscentral, arteria poscentral. Finalmente, la cerebral media muere dando 2 ramas terminales. Una que va a irrigar el giro parietal superior, ¿cómo se llama? El giro parietal superior. Arteria parietal superior. Y otra que va a irrigar el giro inferior, parietal inferior, arteria parietal inferior. Correcto. Entonces acá, vengan para acá, vengan y vean. ¿Cómo se llama esta arteria? A ver. ¿Cómo se llama esta arteria? Miren que está yendo a la cara orbitaria del frontal y está yendo a la cara externa del frontal. ¿Cómo se llamará? Órbita frontal, para que quede claro. Esta es la primera ascendente. La segunda ascendente es esta. Estas 3 son las que van a irrigar estos 2 giros, que son el giro precentral y giro poscentral. Ahí está la motricidad y ahí está también la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda la persona, todo el cuerpo de la persona va a quedar en la parte opuesta, sin movilidad y sin sensibilidad, menos la pierna y el pie, que está irrigado ya por la arteria cerebral anterior en el lobulillo paracentral. ¿Okay? ¿Cómo se llaman estas 3 arterias? Esta que va a la parte anterior de la temporal. Anterior, esta de acá, temporal media, y esta de acá, temporal posterior. Finalmente tengo estas 2 ramas, una que va acá, arriba, al giro parietal superior. Arteria parietal superior. Y esta de acá, arteria parietal inferior. ¿Correcto? Entonces aquí tienen, tómenle foto ahí, pero que alguien con guantes sostenga para que le tomen acá y acá, ¿no? Y luego toman foto ahí. Interna posterior, rama del tronco basilar o la arteria basilar. Bien. Esta arteria, mírenme, esta arteria rodea el cuerpo calloso en su parte anterior. ¿Cómo se llama la parte anterior del cuerpo calloso? La rodilla. Y acá está el pico. Entonces, rodea, forma más atrás, está por acá. Entonces, rodea la parte anterior de del cuerpo calloso, ¿no? De la rodilla del cuerpo calloso. Durante ese recorrido va a dar 2 ramos. Uno que se dirige hacia acá, miren, ven, a la cara interna del frontal, y aquí abajo, a su base, a la base del lóbulo frontal. ¿No? Se puede llamar también, ¿no?, fronto orbitaria. También fronto orbitaria porque está yendo acá al lóbulo frontal, a la cara interna, ya no a la externa, a la cara interna, y aquí a la base, ¿no? Aquí está el giro recto, por si acaso, este es el giro recto. Pero su nombre es ese de ahí, fronto basal medio. Fronto del lóbulo frontal y basal por la cara basal o inferior. ¿Ok? Fronto basal media. Y más hacia arriba, a nivel ya de la rodilla, da una rama hacia adelante. Esta de acá. ¿Cómo se llama esto? La parte más anterior del frontal. ¿Cómo se llama la parte más posterior del lóbulo occipital? ¿Y cómo se llama la parte más anterior acá? Ya. Entonces, ¿cómo se llamaría la arteria que va al polo frontal? Frontopolar. O simplemente polar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí es la única polar que vamos a ver. ¿No? Puedo decirle polar y punto, ¿no? Entonces, por eso se va a poner ahí, ¿no? ¿Quién irriga esta parte? Frontopolar. ¿Quién irriga esta zona? Fronto basal media. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las 2 ramas. Aquí y aquí. Luego, la cerebral anterior sigue su recorrido, y va a dar 2 ramas terminales. Esta termina rapidito, ¿eh? Termina ahí y ya está dando 2 ramas terminales. Una que va por este surco. ¿Cómo se llama este surco? El famoso surco del cíngulo.
Anteriormente se llamaba el surco calloso marginal. Y la arteria que pasa por acá ha conservado su nombre. Arteria calloso marginal. ¿Sí? La arteria calloso marginal. Y otra rama que va por este otro surco, que ya lo conocen ustedes muy bien. ¿Cómo se llama este surco? Pericarioso. Pericarioso. Entonces, ¿cómo se llama la arteria? Pericariosa. Entonces, la cerebral anterior, que nace acá, no tenemos el grandazo, ¿no? Nace acá, ¿no? Rodea la parte anterior del cuerpo calloso, la rodilla, para dar dos ramas, la frontabasal media y la polar o frontopolar. Y luego, una vez que ha pasado la rodilla, da dos ramas terminales. Una que va por este surco, el surco del cíngulo, la arteria calloso marginal, y otra que va por este surco, que es el surco pericalloso, la arteria pericallosa. La arteria calloso marginal va a dar los siguientes ramos, como pueden ver ustedes ahí, ¿ven? Los ramos, ¿no? Frontomedial anterior y frontomedial posterior. Vamos a ver exactamente dónde lo colocamos. Esta es la frontomedial, ¿ok? La frontomedial anterior. Y esta que está acá, claro, no hay palito occipital. Y esta que está acá vendría a ser, ¿no? La arteria frontomedial posterior. Frontovasal media, polar, fronto, ¿no? Medial anterior y frontomedial posterior. Exactamente acá, ¿no? Y vamos un poquito de atrás hacia adelante. ¿Cómo se llama este surco? Aquí te paso por aquí pasan dos arterias parieto-occipitales. Una que viene de la cerebral posterior y otra que viene acá de la, ¿no? De la cerebral anterior. Luego viene una que va por acá. ¿Qué cosa estoy agarrando ahí? La precunia, correcto. Entonces la sociedad se llama precuneal, así se llama, precuneal. Y luego, más hacia atrás, por este surquito, ¿cómo se llama este surquito? Marginal. Marginal, está pasando una arteria que va a irrigar el lobulillo paracentral, que se llama precisamente la arteria paracentral. ¿Sí? Y esas son las ramas que da la calloso, ¿no? La calloso marginal. ¿Qué pasa con la pericallosa? Hay dos versiones con la pericallosa. De la pericallosa suelen salir a veces esta, ¿no? La parieto-occipital, la precuneal y la paracentral, ¿no? Como en el caso de ella. Otras veces todas salen de la callosa marginal, que es la más grande, más gruesa. Luego, la calloso marginal sigue su camino y termina acá, ¿no? Termina acá, antes del rodete del cuerpo calloso. Entonces va a irrigar todo el cuerpo calloso, menos el rodete. ¿Quién irriga el rodete? ¿O esplenio? ¿Cómo se llama la arteria que irriga el esplenio? Así facilito. La arteria del esplenio, pero que ella viene de la cerebral posterior. ¿Ok? Entonces, esas son las ramas que dan todas estas arterias. Bien. Claro. En este caso vamos a ver que todas sean del... Porque hay una parietal interna que nace de acá y que da estas tres ramas, ¿no? Pero aquí solamente así como lo vemos. Sería bonito si alguien tiene plastilina roja, hacerle ahí. Podemos hacerle el recorrido. ¿Quieren hacer el recorrido? Voy a practicar.